Ya está Rolando Rania, pero te paso el teléfono 11 32 00 0530. 11 32 00 0530. ¿Qué novela que escribió? ¿Qué novela que escribió? Yo ni siquiera sabía que había estudiado letras, lo conozco mucho, obvio. Nos conocemos de cuando vos estabas en Cultura de la Nación y yo en Página 2. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es decir, estábamos en lugares... Yo era crítico de teatro, sí. Bueno, sigo siendo crítico de teatro, pero, y después en América TV, en todo el multimedio, donde vos seguís trabajando, por supuesto. Sí, claro. Bueno, primera novela. Primera novela. Me impacta 1938, porque la novela es en 1938. 1938. Es más, se iba a llamar 1938. Es un año clave. Es un año clave, y vos sabés que pocos intelectuales, pocos escritores en la Argentina entendieron lo que estaba pasando. Si vos pensás, vas a esa época, los escritores cultos, para empezar Borges, Bioy, pero todo el sistema sur, no entendían nada, no se dieron cuenta. Buenos Aires era en aquel momento una capital llena de nazis, llena de nazis. Si yo te digo, o te pregunto, vos sos un hombre culto, ¿quién construyó el obelisco? ¿Vos qué me decís? No sé. Una empresa nazi. ¿Qué era la Diagonal Norte? Casi todos los edificios pertenecían a empresas nazis, que habían sido empresas alemanas, pero que de a poco se fueron nazificando, ¿sí? ¿Quién manejaba los subtes en Buenos Aires? Una empresa nazi con una empresa pantalla española. Entonces, los capitales alemanes que se habían empezado a simpatizar con el nazismo desde el 33, ya eran capitales nazis, y era la segunda penetración que había en la Argentina. O sea, capital británico y abajo los capitales alemanes de la Alemania de Hitler. Entonces, cuando yo empecé a leer esto, y empecé a ver los documentos, porque pensé que hay mucha literatura escrita, de ensayos, de documentos, de periodismo, de revisión de documentos, que hicieron los nazis, sobre todo después de la guerra, los que se fugaron para acá. Y un día me pregunté, ¿y por qué nadie escribió sobre esto? Dije, entonces me tomé el trabajo de ir a buscar si había alguna novela de espías nazis. No hay. No. Si había alguna novela de los nazis que rondaban por Buenos Aires, porque el mayo del 38 fue el famoso acto en el Luna Park. Nada. Claro, ese acto sí, claro, está documentado. Las cosas que están escritas son panfletos políticos. Los únicos que eran lúcidos respecto del avance del nazismo eran los socialistas, Dickmann, esos personajes. Y lo que hay son panfletos políticos denunciando la presencia de los nazis. Algunos educadores estaban inquietos. Por ejemplo, el embajador que estaba en la Alemania nazi, que era un señor que se llamaba Eduardo Labugle, que escribió sus memorias, se alarma porque se entera que en las escuelas alemanas en Argentina tenían el retrato de Sarmiento para cuando llegaban los inspectores y lo daban vuelta y tenían el retrato de Hitler. No. Entonces, todas esas cosas... Yo dije, pero ¿cómo no hay una novela de esto? La verdad que no había conciencia de que eran los nazis. El único que era consciente, que no sabés quién era, Roberto Arlt. Bueno, vos publicás un texto de Roberto Arlt, entre otras cosas, ¿no? Que cuenta la historia del personaje de la novela. Claro, que está en la novela, el texto está en la novela. A mí me llamó la atención. Digo, bueno, Arlt cuenta, Arlt tenía una sección que llamaba El margen del cable. Entonces él agarraba los cables que venían de las teletipos, como se decía antes, que vos y yo conocimos las teletipos. Sí, yo por eso también. Sí. Y entonces Arlt hacía una especie de relato en función de eso. Y Arlt había estado en la Guerra Civil Española y todo el tiempo escribía en el año 38, menos mal que estamos en Argentina, ustedes no saben lo que es el nazismo, ustedes no saben lo que son los franquistas, menos mal que estamos en la Argentina. Todo el tiempo. Claro, Arlt se muere en el 42, pero con la publicación de las Aguafuertes completas, que es relativamente reciente, hace un par de años, se conocen todas las Aguafuertes, pues qué lúcido que era el tipo. El tipo tenía lectura política de lo que estaba pasando. El grupo Sur, recién después llega a entender y a abjurar del nazismo, pero lo miraban como diciendo, bueno, nosotros estamos en la literatura. Claro.
cuando 1938 es el año de las purgas estalinistas. Claro. Y me encuentro con textos que te lo pregunté fuera del aire, digo, son textuales. Son reales. Es una purga terrible, porque Stalin va por todos los trotskistas, pero también por todos los leninistas. Fue por cualquiera. Todos los que apoyaron a Lenin. Los que eran testigos molestos del origen del primer comunismo. Claro. Entonces, y ahí está, esa es una de las partes, o sea, la novela se arma en función de 3-4 datos reales. Y a partir de ese cuadrado de datos reales, en el medio entra la ficción. O sea, uno de los datos reales es que el que fue el gran espía, el gran responsable de la inteligencia soviética en el bando republicano, que era Alexander Orlov, ese era un seudónimo, sabe que lo van a purgar, que lo van a mandar a llamar para matarlo, llega el telegrama, le dicen presentes en París, él estaba en la España republicana, y se va a la mierda. Se va. Desaparece. Está en la novela. Desaparece. Hasta que, 8 meses después, aparece en Canadá, y desde ahí le manda una carta a Stalin amenazándolo. Le dice, si usted le hace algo a mi madre o a mi suegra, yo publico todo. Pasan los años, él nunca se entera cuándo mueren su madre y su suegra, pero en el año 53 publica el texto, o sea, fíjate cuántos años después. Uh-huh. Y recién, es el año que muere Stalin. Claro, y recién cuando cae la cortina de hierro, ahí todos los que fueron espías empiezan a escribir sus memorias y confirman todo lo que se imaginaba de las purgas de Stalin. Mira el tiempo que se tardó en saber lo que había pasado. Uh-huh. Ahora, cuando uno avanza en la novela, también hay una historia de amor y personajes muy reconocibles. Por ejemplo, Perón y Eva. Perón, el coronel que aparece no es Perón. No. Parece. Pero muy parecido. Perón aparece muy mencionado parecido. En un encuentro. Perón ya había vuelto, en el 38 había vuelto a Buenos Aires, pero el coronel no es Perón. Es del GO. Es del GO y es un coronel pro-nazi que voy a revelar en la próxima novela. ¿Por qué? ¿Y otra? Ya empecé a escribir la continuación, sí. Pensaba en el momento histórico, cómo no es la Argentina, es España, está muy presente España, es Rusia, es la ultraderecha avanzando con todas sus fuerzas. Es el huevo de la serpiente, de manera mundial. Es el huevo de la serpiente. ¿Te suena conocido? Sí, terriblemente conocido. Terriblemente conocido. Sí, ¿no? Bueno, ahí la novela tiene esto que solo la literatura te da, ¿no? Que es una posibilidad de lectura muy contemporánea. Sí. Muy, muy contemporánea. Yo, en todo cuando fui leyendo sobre el nazismo y las técnicas y la locura y la magia, los criterios mágicos del nazismo, dije, hermano, esto suena muy conocido. Aunque el presidente le inquiete los métodos de mentira, de razonamientos mágicos, de cierto esoterismo. Los perros. Vivos o muertos. Se dice, che, pero se suponía que el mundo laico, o que incluso el liberalismo, tenía una base de cientificismo o de laicismo. En definitiva, la generación de 80 fue la gran generación laica de la Argentina, uh-huh. Por más que incurriera en nombre del liberalismo y del raciocinio, incurriera en la matanza de los indios. Uh-huh. Pero sí. No estábamos hablando de una generación con criterios mágicos. Entonces hoy, cuando vos ves esta mezcla de, hay muchos ensayistas que hablan del tecnofeudalismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, este retroceso a criterios prerracionales, pero al mismo tiempo cruzado por una hipertecnología, la escena de anteayer de Los Ángeles, de los echados que llamaban a los taxis robots y los quemaban, uh-huh. Porque les quitaban el trabajo. Uh-huh. Es decir, hay cosas que nosotros nunca imaginamos que íbamos a hacer, o que en todo caso las leímos en la ciencia ficción apocalíptica, ¿no? Uh-huh. Y las estamos presenciando. Bueno, y en Los Ángeles la brutal represión que hay en este momento, mientras estamos trabajando aquí, en este momento, sí, hay una represión brutal. Y llaman los taxis robóticos, uh-huh. Los llaman por aplicación, los citan en una esquina y los incendian. Total, no tienen chofer. ¿Tu vocación literaria está antes del periodismo? No. No. Yo estudié letras, siempre me imaginé siendo un profesor de literatura. Estudié, me recibí, fui docente.
bueno, como vos sabés, fui muchos años responsable de la sección Cultura de Página 12. Esa sección Cultura me puso en contacto, creo, con lo que tal vez fueron la última generación de grandes escritores de la Argentina. Yo tuve trato personal con Ricardo Piglia, fui muy amigo de Osvaldo Soriano, con Juan Gelman, que trabajó un tiempo en el escritorio al lado mío, con Miguel Briante, que me tocó escribir su necrológica, trabajaba en el escritorio al lado mío. Y eso mismo un día me dije, todo me rompían la pelota para que me ponga a escribir. Y un día dije, ¿saben qué? Se va a la concha de su hermana. Y me fui a la calle a hacer televisión. Dije, no voy a escribir. Y tardé 30 años en decidirme. Dije, Miguel, yo trabajé con Miguel en Confirmado, te inducía a escribir. Sí, no. ¿Sabes lo que era? No le gustaba eso. Juan Gelman, que yo él mandaba las notas por fax para la contratapa de Página 12 cuando estuvo un periodo acá, después se volvió a México. Y me decía, ¿ya empezaste a escribir? Claro. Yo decía, no me rompa la pelota. Miguel Briante me decía lo mismo. Tienes que ser escritor. No, yo siempre digo lo mismo, no tengo talento para ser escritor. No, yo decía, puedo hacer otras cosas. Yo decía, no tengo nada que contar. ¿Y cómo contarlo, no? Eso. Entonces... Digo, siempre hay que tener también el cómo. Por ejemplo, en tu novela hay un cómo distinto a cualquier novela de espionaje. Sí. Hay textos escritos a máquina. Digo, en la tipografía, ¿no? Escritos a máquina, hay textos que son verdaderos, digamos, que no son de ficción. Yo ahí lo pensé con la lógica de las biopics, ¿no? Viste que en las biopics claro, entra un texto real, claro, que hay un insert de un documental de la época. Bueno, esto está. Entonces yo dije, ¿por qué no? Hablemos de la historia de amor que hay en la novela, que también es muy fuerte esa historia. Tienen muchas lecturas, muchos vericuetos. Y algunos intertextos. Y algunos intertextos, ¿no? De eso te quería hablar justamente. Contanos. Es una historia de amor entre una sobreviviente de la Suimigdal que termina trabajando para los nazis en Argentina. Lo cual es terrible, porque la Suimigdal explotaba a las mujeres polacas, las engañaba, mentía, las vendían en un local de Once. Me acuerdo que Elsa Drukarov escribió una novela estupenda sobre esto. Las vendían y las llevaban a trabajar al sur, ¿no? Y termina siendo espía de los nazis. Espía de los nazis. Y por supervivencia, ¿no? Y el otro personaje es el periodista, que es mi papá. A mí alguien me dijo eso. Pero yo nunca jamás pregunto cosas personales. Sí. Pero me dijeron, el padre es protagonista. Sí. Es tu papá. Claro, mi papá trabajó en crítica, cosa que tienen las familias, ¿no? Mira qué loco. Yo me entero que mi viejo había laburado en crítica cuando ya vivía el periodismo, hacía 20 años. Mi vieja tenía 80 años, yo tenía 55. ¿Pero y por qué no te lo contó? Porque formaba parte de la vida anterior, porque las familias eran muy escondedoras. De hecho, yo me enteré que tenía un medio hermano a los 22 años. Mi vieja no me había dicho nada. Entonces me decía, bien, ¿te acordás ese que venía acá? Bueno, ese, Julio, sí, Julio. Ah, ese es tu hermano. ¿Cómo es mi hermano? Y no había Facebook, no había una mierda. No puedo creerlo. No, sí, te juro. Y un día lo encontré. Un día lo encontré y trabajaba a una cuadra donde yo vivía. Me hacían la locura absoluta. Bueno, entre esas cosas que mi vieja no me contaba, un día me dice... porque esta es una historia que aparece en la otra novela, pero en la casa de mi vieja, la casa donde vivió mi vieja toda mi vida, yo me quería hasta los 20 y pico de años, había un juego de la mueblería Maple. La mueblería, ¿viste? El tango, pisito que puso Maple, piano estéreo y verador, de corriente 348, media luz. Entonces, unos muebles de la concha de la hora que todavía mi hijo tiene. Entonces, unos muebles del carajo. Entonces, un día yo le pregunto a mamá, le digo, che, mamá, porque mi viejo era jugador compulsivo de póker, cosa que se ve en el personaje. En mi casa no se podía jugar las cartas con él, porque era esos personajes, jugabas al chinchón y te rompía la cabeza de toda la manera posible. Entonces directamente no se jugaba las cartas, se jugaba los dados. Bien, porque él sabía todo, entonces no se podía jugar las cartas con él. Bueno, jugaba tan bien al póker que a veces vivía de jugar al póker.
Mi vieja no quería que jugara al póker, le hinchaba para que no jugara al póker, pero él, cuando se van a vivir juntos, él le dice, dame una última noche de póker. Y vuelve de esa noche de póker con un auto, no sé cuánta plata, y un juego de mueble de maple. No. Entonces, qué impresionante. Esta era una historia mítica en mi casa, y un día le pregunté, ¿por qué jugaba con maple, con unos políticos? Me dice, no, porque él era periodista de la sección política, el diario Crítica. Y es como, yo siempre pensé que era administrativo, me dice, no, era periodista. Y yo, boludo, ¿yo de qué trabajo? Pero vos cuando eras chico, ¿él trabajaba en Crítica? No, ya No. ahí trabajaba. No me acuerdo cuando cerró Crítica. No, el diario de Crítica Botana. en el peronismo. Peronismo. Él trabajaba, mirá que lo que son las cosas, se va a trabajar un diario que se llamaba, fíjate si era un diario gorila, Previsión Patronal. Que era cómo hacer para para echar a los empleados y no pagar indemnización. No te puedo creer. Te juro, él Sí. trabajaba en un diario que se llamaba Previsión Patronal. Y es el personaje del libro. Y es el personaje del libro. Como yo casi... Ahora, que qué lindo homenaje también, ¿no? Bueno, es Digo, que yo creo pensándolo. que en definitiva lo escribí para estar un rato con mi papá, porque como Claro. él tuve solamente 10 años, ¿viste? Porque murió cuando yo era muy chico. Ah, eres un nene. Claro. Bueno, por eso sabías poco también de él. Y después las familias son como capas de hojaldre, ¿viste? Que te van revelando las cosas de a poco. Y decís, ¿en serio? A los 50 y pico de años me enteré que mi viejo era periodista. Tengo en mi casa una copa que dice Diario Crítica, de una maratón interna del diario que él ganó. Y oí esto que me dice, sí, pero era periodista. Qué impresionante la historia. Ahí está la historia de amor. Uh-huh. La historia de amor también tuya con él y la historia, bueno, como con el hijo y padre, ¿no? Y la historia de amor con esta muchacha que termina siendo espía. Qué momento tan trágico de la historia ese. Y, sí. ¿No? Y hay otra historia de un personaje real que es otra espía. ¿Cuál? Hay otra espía en la novela. Sí. Bueno, hay muchos Que espías. pero esa mujer existió. Nombre real. 3 años más adelante, los documentos jurídicos, o sea, el segundo sumario de espionaje alemán, que está todavía en poder de Servini y de Cubría, la encuentra esa mujer recibiendo submarinos donde está en Mar del Plata. En la Mar del Plata. Ensenada. No, más abajo, en Mar del Plata, donde está la residencia presidencial, Chapalmalal. Chapalmalal. Bien. Esa misma mujer parte de Buenos Aires en el 44 en una misión nazi y desaparece se desvanece cuando llega a Gibraltar. No se sabe si la detuvieron, la mataron, pactaron con ella, le cambiaron la identidad, desapareció de la tierra. Y el muchacho que lo ponen en una boya en el río, Uh-huh. qué terrible esa construcción, ¿no? ¿Cómo lo llevaron? Vos contás que lo llevan en un bote probablemente. Uh-huh. Hay los nazis tenían incluso buzos que querían poner bombas en los barcos ingleses. ¿Sí? Claro. De hecho, uno lo pusieron. Sí. Hay uno que le pusieron. Digamos, abajo del barco, Claro. y explotaba. Uh-huh. Sí, el puerto era un lugar de combate de espionaje. Hay creo que era un espía, Puerto ¿no? argentino, el nuestro, Sí, acá, este. no. Había un espía que termina de pordiosero, de linchera, como quieran Uh-huh. llamarlo, en el Bajo de Buenos Aires. Sí, tenían esos espías. Eso es un personaje, pero ellos tenían ese tipo de espías. Sí. O sea, es un personaje posible. Es un personaje, no, más que posible, es un personaje inspirado en lo que hacían ellos acá. Ellos tenían vigías en el puerto para saber qué traían y qué llevaban los británicos. Claro. Sí. ¿Cómo fuiste, lo hiciste por parte, te llevó años? Mirá, ¿Cómo fue el proceso? empecé a escribir en el 17, me trabé en un momento dado. 2017. Uh-huh. Me trabé en un momento dado y hasta, ves lo que para eso sirven las terapias, hasta que en un día me llama un escritor que se llama Ángel Berlanga, que estaba escribiendo una biografía de Osvaldo Soriano, y me dicen que vos tuviste mucha relación con Osvaldo Soriano. Le digo, sí, pero nunca hablé. Me dice, ¿por qué no hablaste? Porque me hinchaba las pelotas ser como las viudas de Osvaldo Soriano. Me dice, bueno, pues ya pasó el tiempo. Le dije, bueno, está bien. Entonces, yo fui muy amigo de Osvaldo durante un periodo. Él me dio
2 o 3 novelas para que yo se las mire antes de publicarlas. Él homenajea a mi hijo en una novela, pone el nombre de mi hijo. Qué lindo. Su hijo y el mío tenían 6 meses de diferencia. Y en un momento, cuando yo me separo de mi primera mujer, él era muy amigo del otro lado de la familia, y me dejó de hablar. ¿El gordo? Me dejó de hablar. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No sabemos. O sea, imagínate que cuando yo me separo, no sé, me llama Galeano, que de Uruguay, me dice Rolando, me enteré que te separaste. ¿Te acordás de Galeano? Yo era amigo de Osvaldo, y lo conocí a Galeano por Osvaldo. Y yo quedé tan enojado. Y yo me separo en el 95 y Osvaldo muere en el 97. Y nunca más lo vi. Y viste, con una cosa peor que cuando se muere alguien y vos estás enojado. Claro, bueno, no puedes hablar, no está. No, viste, el León Rosina en ese mismo suplemento de la muerte de Osvaldo Soriano escribe una cosa muy chiquita y dice: lo peor es cuando alguien se muere y no tuviste tiempo de decirle cuánto lo querías, ¿no? Claro. Y cuando yo estuve en años, viste, como enojado por todo lo que había pasado. Y en una sesión de terapia, después de haber hablado para la novela, dije, o sea, de la nada, dije, ¿y qué hubiera pensado Osvaldo de esta novela? Me muero por preguntarle. Bueno, fue mágico. Cuando dije esa palabra fue como, viste, el abracadabra, y ahí empecé a escribir 2 capítulos por día. Ahí está la importancia del psicoanálisis, ¿no? En la vida, ¿no? Cómo puede tocar un punto que uno no espera y eso modificarte, ¿no? ¿Viste? Parece brujería, pero es así. No, es así. ¿Cómo vivís este momento político? Horrible. 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 Figura en la lista de los que Milei, los esbirros de Milei dicen que tienen que ir presos. ¿Sí? Sí, claro. Ya me han puteado, me han mandado carta de documento. Yo creo que es un retroceso horroroso del cual no hemos visto ni la 10ª parte de lo que va a pasar. Me parece que hay que estar muy atento y ser muy pillo para ver cómo hacer una resistencia cultural a este avasallamiento de las cosas que formaban parte del pacto democrático de la Argentina. Claro, no podemos volver a discutir si está bien o mal torturar gente, no podemos volver a discutir eso. Y ellos te tratan de que esto se discuta otra vez. Sí. Y sobre todo, a ver, la Escuela de Mecánica de la Armada fue un lugar indudablemente tenebroso. Por algo se convirtió en un lugar de patrimonio de la humanidad. Cualquiera que vaya contra eso, claro, ya te explica, habla claramente de qué tipo de persona es y de qué tipo de gobierno se trata. De financiarla, echar a la directora, que tenga que la justicia decirle, señores, ustedes no pueden tocar esto. Estamos hablando de gente peligrosa. Porque más ellos te lo dicen, que vienen por una batalla cultural. El Garrahan. Niños con cáncer. Los discapacitados. Burlarse de un discapacitado. Nosotros, en nuestro programa, fuimos los primeros que empezamos a hablar de lo que pasaba en una dirección que yo desconocía hasta ese momento, que era la DATSE, la de que daba los medicamentos especiales a los enfermos desahuciados por las obras sociales, las prepagas de los hospitales. Bueno, un día entramos medio de prepo con la cámara y vimos una mujer que en la desesperación se cortaba los brazos, diciendo, denme los remedios para mi hijo. Entonces, eso es crueldad. Sí. Eso es crueldad. Es crueldad. Entonces, no es ahorro y recorte del déficit. Eso es crueldad. Es crueldad. Rolando, 30 toneladas de billetes, léela. Lee a Rolando Grañi, es muy bueno. Yo quise hacer una novela pochoclera. Que no se cayera de las manos. Hay que leerla. Y ahí está el huevo de la serpiente. Mucho de lo que ocurre hoy, uno siente que esta novela crea un puente con eso que ocurre hoy. Por lo menos me pasó a mí como lector, ¿no es cierto? Rolando, mil gracias, muchas gracias. Enseguida volvemos. Esto es El Refugio por AM530 Somos Radio. Ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp.